barrio, en cada esquina, en cada huella de Zapala. Vive un Quijote que sueña, que escribe, que lucha contra los molinos invisibles. Ellos son los soñadores que convierten la memoria en palabra y las manchas en historias. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas, un ciclo conversatorio con escritores zapalinos, con la conducción de Sandra Lambertucci. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas, ese espacio sonoro donde la tinta cobra vida y las palabras se vuelven brújulas en el mapa de nuestra ciudad. Cada semana nos acercamos a los rincones de nuestra escena literaria local para conversar con escritores que trabajan entre la memoria colectiva y la imaginación individual, entre calles, plazas y archivos que laten con historias por contar. Aquí no solo hablamos de libros, exploramos procesos, motivaciones, influencias y el oficio de escribir desde nuestras comunidades. Queremos escuchar las experiencias de quienes crean, comparten sus retos, sus logros y los fragmentos que nos invitan a detenernos, a imaginar y a soñar con otros mundos posibles. Este episodio marca el inicio del capítulo número 13, un hito que nos invita a mirar hacia adelante con la curiosidad de quien sabe que cada palabra puede abrir una puerta. Que comience el programa, hagan espacio en sus casas, afinen el oído y acompañen este viaje donde lo cotidiano se vuelve extraordinario y lo local universal. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Apoyan la promoción de la cultura desde la lectura, acompañándonos a descubrir nuevas lecturas. Clínica Veterinaria del Sur, calle Roca 451, porque creen en el poder transformador de la lectura y por acompañarnos en este recorrido cultural para todos los lectores del Viento Distribuciones en José Mercado 419. También estamos junto a BISAP, Grupo Asesor de Seguros, en Juan José Paso 285, esquina Alberdi, y nos acompaña Darío, un ávido lector y apasionado que acompaña nuestra cultura y que lee con nosotros cada nueva página. Y como siempre, la inconfundible Vanessa de Laberinto Libros en Uriburu 430, donde podés encontrar libros nuevos y usados. Está todas las tardes a partir de las 18 horas. Les recuerdo que Vanessa impulsa programaciones, talleres y propicia espacios e ideas que fomentan el hábito de leer. Ahora sí, ¿están listos para escuchar? Hoy tenemos una invitada que es más conocida como Adro, pero su nombre es Adriana Villalobos. Ella nació en Zapala el 14 de marzo de 1971. Tiene un vínculo con el arte desde muy chiquita a partir de su familia materna. Ha participado de distintos proyectos vinculados a la lectura, la escritura, la narración y la poética oral. Intervino en programas de radio con la literatura en Radio Sorsal, socioeducativa, con Una pequeña ocasión y Libro a bordo, y en 2006 publicó un libro para la enseñanza del idioma mapuche. Participa en múltiples certámenes en los que sus escritos son seleccionados y publicados desde 2004 hasta la actualidad. Es de carácter autodidacta, continúa con énfasis en su intento de significar a través de la línea y la palabra. Así que esta noche le damos la bienvenida a Adriana Villalobos. Se había confundido de nombre. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Te agradezco a vos y también a toda la audiencia. Los saludo y les agradezco que escuchen esta invitación. La verdad que me sorprendió y me es muy grata. Qué bueno. Bueno, y acá yo digo que en una parte de tu biografía, ¿no?, que está conectada muy con la lectura y la escritura con tu parte materna. ¿Tenés un episodio que vos digas que hoy, ¿no?, desde la mirada, desde este momento, digas, ese fue el momento? ¿Te acordás de alguna anécdota o de algo que haya sido... ¿Que haya comenzado a escribir? Que haya sido el momento. El momento. Bueno, para mí todo lo relativo a que, bueno, nuestros abuelos nos regalaban siempre los cuentos, los poemas, los libros de María Elena Walsh. Y a partir de ahí, más o menos cuando yo tenía 5 años, fue la primera vez que me inventé un poema, que era La Mona Monona.
todavía me acuerdo el nombre. El poema se perdió en el tiempo, pero es como que me nació a través de las adivinanzas, los retruécanos, las pequeñas poesías de María Elena Walsh, el interés por crear algo parecido. Y bueno, si bien después mucho de lo que yo escribí tenía que ver con las propuestas escolares, más o menos a los 12, 13 años empecé a escribir de nuevo por cuenta propia. Todavía tengo el cuadernito de ese tiempo con los poemas firmados. Firmaba mi nombre, se transformaba en un barquito en ese entonces, y son firmadas con el año 82, 83. Y desde ahí más o menos empecé a Hace un escribir. tiempo nos visitó Leo Prieto y trajo su cuaderno de escritos también, como una especie de diario íntimo que lo que continúa hoy. Que continúa, sí, la verdad que fue una sorpresa realmente muy, una emoción ver todo eso. Y para él también, ¿no? Poder decir, esto lo tengo desde es mi memoria. Sí. Cuando muchos nos olvidamos de un montón de cosas, él decía, bueno, hay muchas anécdotas que quizás otros no se acuerdan y yo las tengo escritas. Claro. Con lujo de detalles. Sí, es una maravilla eso. Bueno, yo tuve a muy temprana edad la oportunidad de tener computadora, ya más o menos a los justamente 13, 14 años. Ya empecé a escribir. En ese tiempo no estaba el Word, había otros sistemas más antiguos, pero bueno, mucho de eso después lo fui imprimiendo, después lo fui pasando, archivándolo para tener. Algunas cosas las he perdido en algunas memorias de computadora y otras las seguí guardando. Algunas las hice participar en concursos, porque bueno, yo hasta ahora no he editado nunca un libro, pero siempre envío para cuando veo que hay algún concurso, alguna convocatoria, me presento y bueno, si toca suerte, seleccionan y bueno, queda alguno de mis escritos en un libro. Pero te escuché decir recién que no publicaste. Sí, publiqué el de uno. Sí, lo que pasa es que yo trabajaba en una escuela rural. Ajá. Y en ese tiempo comenzó la enseñanza del mapudungún. Y no había un material cómodo para los maestros de enseñanza del idioma mapuche, que generalmente eran personas de la misma comunidad, y los libros que habían eran muy de la gramática, algo muy complejo. Entonces lo que hice fue hacer algo similar a como vienen los libros de inglés, de francés, que empiezan con la presentación, el saludo. Sí. Bueno, algo muy similar, pero de mapuche. Y obviamente le puse, en vez de las características, no sé, mi color favorito, mi artista favorito, sino todo enfocado a la rogativa mapuche, a las costumbres. De eso trata cada uno de los capítulos. Y me pareció que, bueno, de hecho fue de gran ayuda porque lo usaron durante un montón de años, no sé si aún lo usan, en la escuela para enseñar mapuche en algunas comunidades. Pero, ¿y con quién lograste hacer sola? No, lo hice junto con el profesor Germán Zúñiga de la escuela que es el profesor de la escuela en la que yo trabajaba, en Mallín de los Caballos. Y ese fue como tu primer contacto con la idea de publicar. Claro, ahí sí, porque lo que pasa es que me nacía porque era algo muy concreto, práctico, se necesitaba en la escuela. Es como que fue no es literatura, digamos, sino que es un libro para la enseñanza del mapuche. ¿Y qué te pasa con me decís, nunca, salvo este libro, nunca logré editar? Claro. Sí participo, pero sí. hay algún impedimento que tiene que ver con... Porque a mí personalmente me pasó que no había publicado porque no sabía cómo se hacía. No me había encontrado en esa situación de decir, bueno, ¿y ahora cómo se hace? Ya lo escribí. Sí. ¿Y ahora qué hago? Sí, no, en realidad es como que nunca pensé, o sea, pienso por ahí en el tema de que hay que sentarse, elegir, por ejemplo, si vas a hacer una poética, elegir que justamente tenga un eje, un hilo conductor. Claro. Y yo realmente como que voy escribiendo, no sé, hoy por ejemplo escribí un cuento y voy escribiendo según me va surgiendo y bueno, tendría como que sentarme a hacer ese trabajo que todavía no estoy dispuesta de... bien. Sí, no es una prioridad la publicación concretamente. No, por ahora no. Sí he pensado y bueno, de hecho a veces lo hice, esto de grabar y de
tipo audiolibro y tener un canal en iVoox tenía, y entonces iba como grabando mis escritos, pero no todavía en concreto con el tema del papel. Me pasa también que yo leo mucho digital. Yo, por ejemplo, si bien tengo una gran biblioteca y sigo comprando libros, es como que lo digital me resulta como más atractivo ahora. Pero bueno, pero viste que las editoriales te dan, de hecho es mucho más económico la publicación por ebook que por libro físico. Los valores son... Claro, deben ser súper distintos. Sí, hay un abismo entre la publicación de un libro en ebook al físico. Claro. Y hoy me ha tocado entrevistar a escritores, bueno, hace muy poquito Juana, Cristian es uno de los que más libros digitales, y que es él, no solo porque él se halla, es como que encontró su zona de confort con el digital. Sí. Y también porque las plataformas es muy fácil de creo que él, cuando vos le compras, por ejemplo, el libro digital, es muy fácil de descargar y la lectura, sí, ¿no? en el momento. Claro. En el momento, sí. Yo hace años que tengo el Kindle, y la verdad que es una maravilla. Sí. Tener ese aparatito es una maravilla. Me lo regaló mi hijo y la verdad que... Y fue una buena opción. Sí. Fue una buena opción, pero sí, debería pensarlo. Por ahora también este año me he dedicado, bueno, el año pasado ilustré un libro que se va a publicar ahora, o estaba en eso, de Eberto Pérez. Hace años también hice la tapa de un libro, hace muchos años, debe haber sido por allá por el 2003, 2004, de un libro de acá que se llamaba Cuando se comieron las rosas. Con ilustraciones. Sí, con ilustración. Es como que también estoy siempre entre la línea y la palabra. Sí. Y bueno, por ahí como que me tendría que enfocar en algún momento, como parar, detenerme y pensar en eso, pero sí, es una posibilidad. ¿Y vos ilustrás al mismo tiempo lo que vos escribís, o son las ilustraciones no tienen nada que ver con lo que vos escribís? Por ejemplo, cuando escribí este cuento que participó, que es uno de los cuentos para niños que tengo, en ¿Qué querés ser cuando seas cuento? Bueno, hice todas las ilustraciones que corresponderían a ese cuento, de todos los animales, los paisajes, que bueno, tendría que separarlo de acá. Claro, y que no hacer sé si mi podemos. propia... Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Porque tiene Creative Commons el tipo de derechos. Bien. Sí, incluso a mí me hicieron una reforma a último momento, igual que a mi hijo Gad, que no nos gustó para nada cómo quedó. Que yo lo volvería. Sí, el último retoque no lo supimos, no nos enteramos, lo vimos recién cuando se editó. Es más, ni siquiera cuando se editó, porque como siempre lo leía yo del mío, del que yo tenía impreso. Me acuerdo que cuando fue la presentación esa, que Gad estaba en Polonia, esa que hicimos juntos. Por Zoom. Sí. O algo así. Los dos nos sorprendimos, porque fue la primera vez que los leíamos del libro, porque no lo habíamos leído antes, y como que nos quedamos terminando de leer, pero pensando, esto no lo escribí yo. Así que a mí me gustaría hacerlo como lo hice yo originalmente. No me gusta, hay un retoque ahí que no me gustó. Ahora que lo mencionás, sí, tenés razón. Creo que el último golpe de horno, como se lo dieron ellos. Tenés razón. Sí, porque a mí me pasó lo mismo con Juan. En mi caso no me desagradó. Sí. Pero creo que en la vorágine que tuvieron con respecto a la presentación, lo manejaron de esa manera. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, vos tenés ahí el más grande. Sí, el último. El de las poesías, Panorama Contemporáneo. El Panorama Contemporáneo, a mí por lo menos me preguntaron, mira, necesito mover esto. Claro. ¿Es posible? Ahí no, en el mío ahí no vi ningún cambio, pero recuerdo que el de Gad, el de mi hijo, tenía la particularidad que cambiaba mucho con un punto y aparte, y como que le unieron eso, en vez de dejarle el punto y aparte. Y a veces que es radical el cambio. Claro, y entonces quedó como muy sorprendido. Pero bueno, eso también lo hablábamos el otro día con mi hermana sobre el tema de, que bueno, va a ser tu próxima invitada, con el tema de las correcciones. Yo también por ahí me he dedicado a corregir algunos libros, por ejemplo uno de los de Cristian. Y bueno, y este tema de que siempre uno como que tiene que consultar
¿sí? Cuando haces correcciones o de otras personas que también me han pedido que haga alguna corrección, y la haces como sugerencia. A veces, sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con el estilo, porque bueno, uno corrige cuestiones gramaticales, corregís puntuación, acentuación, no sé, un montón de cosas, pero cuando encontrás algo de estilo, es como que me parece muy importante que lo sepa. Que el escritor sea parte de, si quiere hacerla o no quiere hacer la modificación. Bueno, una de las cosas que hacen cuando vos contratás, por ejemplo, una editorial, ellos, no te digo que sea perfecta, porque posteriormente yo he encontrado algunos detallecitos que vos decís, bueno, si lo corregiste, no se te debería haber pasado, claro. Que por ahí en una lectura ya final, que vos decís, bueno, después de tanto tiempo, porque hay un ida y vuelta, de tantas correcciones, la prueba de galera y demás, ya esto no, tanto a mí, yo lo reconozco como a mí, como a quien corrigió, ¿no? Pero ellos hacen ellos te ofrecen una corrección que te preguntan, te van preguntando previamente, que me parece que está muy bueno. No se mueven si vos no les das el ok. Claro. Eso es lo que tienen, me ha pasado, ¿no? Y también me han corregido, por ejemplo, Tomás Watkins, que es uno de los que me ha prologado y me ha corregido. Y siempre hay tiene que haber. Claro. No puede no existir. Claro, no pueden tomar esa decisión por vos. Claro, lo que a mí me parece que a veces pasa es que en nuestro caso, bueno, tenemos una formación que nos acompaña, y en otras personas que no está la formación también le genera esa duda, porque a veces es incluso desconocimiento, ¿no? Uno apunta a que alguien te corrija porque se desconoce cómo es, las formas. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y ese es un trabajo bastante intenso. Además te tenés que alejar del texto. Bueno, pasa igual que cuando estábamos haciendo nuestra carrera, que por ahí uno de tantas veces leer su propio texto, hay cuestiones que se te empiezan a pasar, no las ves, entonces tenés que tomar distancia, retomarlo en otro momento, y lo mismo te pasa con un texto cuando lo tenés que corregir. Es como que vos no podés corregir todo en un solo día, vas a ir por alguna corrección, al otro día los vas a volver a releer y releer, necesitas un tiempo, pero es un trabajo que a mí me resultó muy muy interesante. Hice algunas capacitaciones sobre corrección, sobre todo corrección de estilo, porque bueno, a cuestiones gramaticales, cuestiones que tienen que ver con la acentuación, con todas esas cosas, como que las hemos visto mucho y es mucho más fácil, pero ahora lo de estilo es un poco más fino y es interesante. Por ahí además obviamente. Sí, hace el resultado final. Y el tema es que siempre pensando en esto que me decías antes y que yo te decía de estar entre la palabra y la línea, también esto de que a mí me gusta mucho leer. Me parece que me gusta más leer que escribir y que dibujar y todo, viste que es como una pasión que uno tiene desde chico de poder, no sé, me parece trasladarse a otros mundos posibles a través de la literatura. Sí. Pero bueno, es como otra faceta. Y en eso vos vas de un lado al otro con la narrativa y la poesía, o porque hoy buscaba en el libro de poesía del centro está bien, el libro es de poesía, pero no tenía conocimiento si vos habías escrito puntualmente, ¿te dedicás a la narrativa o es más lo poético lo que...? Voy y vengo constantemente, porque la verdad que cuentos tengo muchísimos escritos, pero es más difícil, por ejemplo, en las convocatorias. No he entrado mucho con cuentos. Tengo una mención por ahí, este es del 2004, del 2006, con uno de los cuentos que se llama 21 gramos. Después este otro que está en esta narrativa, después uno del 2013 en este que es el de niños, y uno del 2013 que ni sé si lo traje, me parece que sí, que es en narrativa breve de la Patagonia, que en este también me publicaron, a GAT también lo publicaron, que eso a mí me encanta, que justo en algunas convocatorias han coincidido. Claro, este es muy cortito, así que te lo voy a leer de tan cortito que es. Se llama El aparejo. Es una herramienta de gran provecho en el campo, pero desde el día en que Luis vino por última vez de visita por el finde,
En casa nadie volvió a ver su utilidad al mirarlo. Es más, papá cortó el sauce y quemó la soga. Ay. ¿Ese forma parte de? Este es de parte de Plumas al Viento. Esa Brevedades convocatoria escritas desde la Patagonia. Ah, mira. Sí, es ¿Quién una lo- convocatoria de Casa de las Leyes. En el tiempo que estaba la editorial Casa de las Leyes la impulsó Pechén. Ujú. ¿Vos presentaste un libro en la legislatura o no? ¿O es el de... o estoy equivocada? No, yo no presenté. Pensé que habías presentado el No, de que tenía que ver con la enseñanza del idioma mapuche. No, ese no lo presenté en ningún lado. Ese fue directo a las escuelas. Ah, mira. Sí, no, y me cuesta a mí también ir a lugares en general, como, no sé, tengo esa... Viste que siempre cuando yo tenía el programa de radio le decía también a todos los invitados, porque les costaba decir que eran escritores si no habían publicado un libro, yo decía hay que creérsela un poco más. Sí. Bueno, a mí me falta eso, a mí me falta un poco de eso. Como que en general lo que escribo gusta, pero a la vez el círculo de difusión por lo general es un privado. círculo reducido y privado, entonces... Viste, uno dice, che, ¿estará bueno o será que me quieren? Entonces, qué sé yo. Pero bueno, Pero aún es una así barrera, sigo Sí, sí, sí. escribiendo. Sí, está bien. No, eso es lo más importante, que no sea un impedimento de esa barrera para... Está bien, por ahí el paso es que no se hace público, Claro, pero sí que está la acción, ¿no? claro. Ese Y proceso de escritura. surge como una necesidad. Por ejemplo, te cuento, ahora lo que escribí hoy es un cuento, o sea, lo enmarqué como, lo hice como un relato enmarcado, porque ayer mientras cocinaba con mi tío, que había viajado a verlo, me empieza a narrar de un hombre, de un polaco que vino acá y como que tenía un montón de una serie de anécdotas, así como muy particular. Y dije, bueno, esto no se puede quedar ahí en el relato de la cocina mientras estábamos haciendo los pierniczki. Así que bueno, hoy me senté y empecé a ver cómo lo acomodaba, cómo hacía. Primero casi siempre pienso al final cuando es un cuento, para que de alguna forma resulte sorpresivo, que tenga algo Sí. que te impacte al final. Y después, bueno, acomodé el resto de las anécdotas como para viajar un poco al pasado, un hombre que venía de la guerra, qué sé yo, tenía un montón de episodios así. Fue quien terminó siendo el fundador de Picún Leu Fu. Entonces, bueno, dentro Ay, de... claro, había muchísimo por... Claro. Por narrar, sí. Sí, mucho por narrar y bueno, había que acomodar esas anécdotas, pero bueno, es como que me surge la necesidad esa, digo, bueno, esto tiene que estar escrito en algún lado, porque si no, se queda así en el aire de una charla y lo perdés. Pero además porque vos tenés ese ojo. Quizás para otra persona termina siendo una anécdota que simplemente escuchó en un momento de compartir, no sé, Claro. poner un mate o el momento de la cocina. Pero Claro. bueno, uno ya tiene otro... Claro, sí, tenés como otro... otra percepción sobre sí, eso. como que relatos. estás pescando. Exacto. Sí, que son sí. semilleros. Yo digo que son semilleros porque esos Tal son los que cual. te permiten después, bueno, escribir un cuento. Sí. Sí, tomar Y- esas ideas como semillas creativas después. Claro, exacto. Pero bueno, es así. Y después la poesía es como no sé, como algo constante y es más, como profe a mí me encantaba enseñar poesía y me daba cuenta que a los estudiantes les fascinaba tanto producir como después recitar. Yo les enseñaba declamación, me tomaba ese tiempo, porque además genera a nivel de abstracción, a nivel mental, una complejidad que les permite leer el mundo desde otra perspectiva. Y por eso es tan importante, viste que a veces yo veo que en el programa ha estado subestimada la poesía, como viste que leamos tal novela, tal otra novela, pero Sí. el tema Pero está limitado. Sí, está limitado, limitado. sí. Y vos, que vos estás formada como docente de enseñanza primaria, como profesora en letras también, ¿seguís buscando respuestas porque la educación no te las dio y las buscas en el arte? ¿O ya quedó eso? Bueno, yo es como que soy autodidacta permanente y me da la impresión de que en realidad todo lo que tiene que ver con
con la enseñanza tiene la limitación de, digamos, del encuadre de los programas y en realidad es como que el conocimiento es de una amplitud inmensa, es como que es lo único que vamos a seguir haciendo hasta el día que muramos seguramente. Tal cual. Sí. Así que no, todo es el lo que le da tiempo. perpetuidad en realidad. Exacto. Sí. Sí. Y con los proyectos que tuviste en radio estaban conectados, porque eran 2 proyectos que en este momento ya no están al aire. No, iba a continuar y bueno, y después entre esto me pasó un día, me pasó igual como, porque me han ofrecido trabajo después de haberme jubilado. Y un día estaba muy entusiasmada, como que iba a tomar un trabajo y qué sé yo, y me llama una amiga y me dice, porque bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho la montaña. Me dice, vamos mañana a la montaña, y pensé, esto, le dije que sí, obviamente, digo, si yo tomo un trabajo, un compromiso, esto no va a suceder, o sea, yo voy a tener que ver que el martes o tal día no Exacto. voy a poder, y bueno, por eso no continué, pero era algo que me gustaba mucho hacer. Es una pequeña ocasión y libro a bordo. Sí. ¿Ambos apuntaban? Ambos, ¿O son distintos? Ambos apuntaban a la literatura. El tema fue así, que una pequeña ocasión, la literatura en la radio, que la hacíamos con el Ale Robledo y con Patricia Corbalán en un principio, y después el segundo año yo seguí, porque Patricia ya estaba de licencia. En ese momento nosotros presentamos artistas nacionales, hacíamos toda una investigación, tuvimos la suerte, no sé, de tener a Cabezón Cámara, a Andrueto en el programa directamente por estar gestionándolo, y hacíamos lectura de algún capítulo de una obra. Estaba muy producido el programa, tiene todavía hasta el día de hoy, tiene la página, una pequeña ocasión que uno la puede encontrar. Hacíamos concursos literarios, así participación del público. Y en cambio el libro a bordo estaba enfocado a los artistas locales y además tenía un trasfondo de presentar también música clásica. Tenía un enfoque completamente distinto, siempre teníamos un entrevistado, o más de uno, si era de algún proyecto particular. Pero bueno, es como que la jubilación me cambió la vida. Y te encontraste con un espacio que antes no estaba. Claro. De tiempo, Sí, sobre sí, todo, sí. ¿no? Que es tan valioso. Sí. Que es así. en nuestras profesiones el tiempo vale oro, el Sí. tiempo es demasiado cruel para todo lo que vos querés hacer, y que también yo pensaba, porque es un discurso, es una narrativa muy fuerte, ¿no? Que la gente está todo el tiempo pensando, cuando me jubile. Claro. Cuando me jubile voy a escribir, Sí, cuando me sí. jubile voy a hacer esto. Y Sí, y en realidad es como que la vida termina siendo muy parecida, nada más que administrás el tiempo ocupando más tiempo en aquellas cosas que antes vos las dejabas, no sé, o para el fin de semana o para algún espacio de la tarde cuando pudieras. Pero bueno, también he tratado de viajar más, eso sí lo he hecho. eso es impagable igual. Sí. Es como que eso lo tenía guardado, porque además la particularidad que tiene nuestra profesión acá en Argentina, que nosotros tenemos unas vacaciones que no nos la podemos tomar en cualquier... O sea, en mayo no viaja un docente, por ejemplo. No. Y bueno... Que eso sí te permitió estar en esta etapa, ¿no? Claro. Después de la jubilación, claro. Sí. Y que incluso seguramente el tiempo tampoco te alcanza. No, el tiempo no alcanza nunca. No. No, el tiempo no alcanza nunca. ¿Los viajes te han servido para hacer un proceso de escritura también? ¿O Sí. quedan en anécdotas como...? No, sí. También parte de los viajes he recopilado momentos, historias, cuestiones que se me ocurrieron. No sé, estoy escribiendo ya hace un tiempo de eso de mis viajes a Buenos Aires, porque siempre salgo a correr en el Parque Centenario, que queda cerca de la casa de mi hermana, y entonces, bueno, estoy escribiendo hace tiempo, que quiero enfocarlo para que sea una novela, historias que tienen una unión de diferentes personajes a partir de lo que se escucha todos los días cuando salís a correr en el mismo horario, en el mismo lugar, y vas captando las mismas personas que vienen y charlan. Entonces, bueno, ahí se entrecruzan las historias. Un relato salvaje. Claro, algo así. Sí.
y bueno, no sé, de viaje a Europa también, de lugares que tienen que ver con mucho con las anécdotas referidas a lo de mi abuelo, mi abuela, mi familia. Hay un montón de insumo entonces. Sí. Tengo mucho, me tengo que organizar y voy anotando. Tengo un anotador, escribo, muchas veces escribo en las notas del celular, o me grabo, viste que tenemos esa posibilidad de mandarnos a nosotros mismos. Sí. No estamos locas, se hace. Sí, es más común de lo que la gente cree. Sí. Porque se te pasa, sino a veces se te ocurre una idea y no, me voy a acordar después y después no te acordás y la perdiste. Sí. Era ese momento. Sí. Sí. ¿Hay algo de lo que no escribirías? ¿Hay algo que vos decís, esto no, sobre esto no? La verdad que nunca me puse a pensar en si hay algún tema del cual no escribiría. No, me parece que no es una cosa que la haya pensado. Tal vez lo pueda haber, pero... O sea, que tengas cierto como recelo como de decir sobre hablar sobre esto o... No, por ahí, a ver, he escuchado, no sé, suponete poesía erótica o algo así, y no es algo como que me guste. Tal vez sobre algo así no escribiría, porque no, como que no me... ¿No te hallas cómoda? No. Como que no me resulta interesante, digamos, no sé. Sí. No, hay gente que por ahí hay cosas que resguarda que... no sé, yo he concentrado en novelas en los que no tienen nada que ver ni con mi vida y no hablo nada de lo que tiene que ver sobre mi vida, son creaciones. Claro. Y quizás en la poesía sí tengo más, me permito un poco más como esa de desvestirse, ¿no? Con la palabra y decir, acá puedo soltar un poquito más, pero bueno, qué sé yo. Sí. No, igual, qué sé yo, tengo, no sé, me parece que sugestivas, algunas poesías sugestivas o que tienen que ver con el amor romántico, con algunas cuestiones del deseo tengo, pero bueno, se me ocurrió pensar en eso en particular porque me acuerdo de haber escuchado y como que no me resulta... no sé qué te diría, porque no quiero ofender a nadie que lo utilice, pero como que me parece más lo sugestivo que lo explícito. Claro. Eso. ¿Te gusta más? Sí. Eso. Y en tiempos ahora de esta fragmentación mediática que hay, de ese uso de redes, ¿vos sos activa? Sí, cuando tengo algo que me gusta, cómo quedó, y bueno, tengo algunas publicaciones ahora que estoy pensando... mi hija me mataría si no lo digo. Bueno, tengo algunas publicaciones digitales que han hecho en la revista Árida, que es una revista digital, y también ahora participé en un concurso que se llama Crónicas Patagónicas, que participaron cientos de personas y quedé entre los 10 finalistas. También con una... Hay un escritor montanaro que publicó el diario Río Negro, ¿puede ser? Sí. Ese concurso es. Claro, ese concurso Mirá vos. es. Sí. Que bueno, que la verdad que estuve súper emocionada. Hace un mes más o menos, no me acuerdo cuando vi que había sido seleccionada, es como que... Sí. Fue un montón para mí, porque además trabajé mucho en esa crónica, porque era un escrito que no era una crónica, pero que me gustaba porque, y había que acomodarlo. Claro, y había que acomodarlo y lograr que lo fuera. Claro. Y me llevó muchísimo trabajo. Estuve, viste que cuando te entusiasmas te sentás y de vez en cuando tenés que parar porque no sentís las piernas o se te acosquillan. O pasaron 4 horas y estás en el mismo lugar. Sí. Pero bueno, con mucho trabajo lo envié y quedó entre los finalistas. Y bueno, y eso también me dio ánimo. Es una motivación igual. Claro, mi hija me decía, mira, con ese antecedente, mamá, por ahí capaz que lo podés mandar también a alguna editorial y citar que estuvo entre los finalistas, qué sé yo, para ver si alguien te lo quiere publicar. Que por ahí, bueno, puede llegar a ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad. Sí. En esto que te preguntaba de las cuestiones de redes y demás, que te preguntaba por eso si vos tenías algún criterio para decidir qué contar y qué dejar en silencio.
Cuando me gusta algo, que digo, no, si lo hubiera escrito otro, esto me gustaría a mí, yo lo leería, me gustaría, lo publico. Y a la vez, en Instagram, por ejemplo, que mi Instagram está abierto al público, como yo muchas veces dibujo, y a la vez ese dibujo que hice hace que se me ocurra algo para escribir, entonces escribo un poema corto, un cuento. Ahí tengo muchos escritos en Instagram, que bueno, no están en otro lado, que a veces también pienso, porque a veces los escribo directamente ahí, los tengo que copiar y pegar en algún documento, que lo voy a hacer algún día, porque me pasó hace 10.000 años, en el 2005, yo tenía un fotolog. Capaz que vos eras muy joven, querida. Pero bueno, era que vos ponías una foto y ponías un escrito. Y parecía en ese momento que eso iba a durar para siempre, el fotolog. Y lo cerraron. Y te quedaron ahí. Y quedaron ahí. Me acuerdo que mi hijo también escribía. Me acuerdo que tenía, porque yo usé mucho en esa época, como un recurso didáctico, el fotolog. Entonces tenía uno de literatura que se llamaba Literatos, y FD13, porque en ese tiempo daba clases en tercer año, y que también había muchas producciones de alumnos y todo, y bueno, eso se perdió para siempre en la estratosfera. Quizás la nube. Quizás esté, porque supuestamente dicen que todo lo que, incluso hasta hoy, que son un peligro las redes, porque todo queda tal vez, pero leí hasta un artículo que decía que cerraba Fotolog para siempre, me acuerdo, en un diario. Así que, y ahí quedó. Sí, ahí quedó. Pero bueno, por eso hay que resguardar también, hay que hacer copia de todo, hay que buscar de no escribir solamente digital, por ejemplo, de hacer alguna clase de copia. Bien. Pensando en proyectos a futuro, ¿hay algo, o sea, hay libros o voces que te gustaría dejar así como herencia para otros lectores, como si fuese un legado? Y parte de... Sobre todo porque tenés experiencia en radio y tenés experiencia en educación, ¿no? Hay mucho en realidad. Sí, tengo como proyecto esto de que quede grabado, que bueno, que en algún momento porque a mí me gusta, además de leer, digamos, en voz baja y para uno, a mí me gusta mucho leer en voz alta. El podcast. Y claro, eso he pensado, hacer como podcast. Porque además está en auge, es algo que está tomando una fuerza importante. Y que no te implica ese compromiso de, por ejemplo, porque bueno, vos sabés, ahora vos tenés tu programa de radio y entonces los martes a las 20 vos tenés ese compromiso. El podcast da como otra libertad. Exacto. Y por ahí, bueno, por ese lado, hasta me compré el micrófono. Lo tengo comprado hace un año. Eso, sí, yo creo que eso es algo que se viene y al que nos vamos a también que tener que adaptar, o sea, adaptar o ayornar o incorporar o no, cada uno, pero en esto de que nos gusta la lectura, que nos gusta que la palabra circule, que la palabra esté dando vueltas, está bueno llegar. El podcast también me ha permitido a mí, no lo uso yo, si bien tengo algunas grabaciones, nunca le terminé por falta de tiempo. De agarrar la mano. Sí. Entonces lo que hay es bastante escueto, o sea, bastante pobre, pero sí he participado de entrevistas que se hacen por podcast. Claro. Y que obviamente requieren de alguien que conozca. Yo la verdad que no conozco. Pero bueno, será que cuando me jubile será una posibilidad. Un par de años más. Un par de años más y quizás sea una forma de también, ¿no? De que la voz... se perpetúe. Se perpetúe la propia voz. Sí, ¿no? sí. Y bueno, y es muy... pienso yo para un legado, por ejemplo, que yo me he emocionado encontrando grabaciones de mi abuelo, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, encontré unos cassettes, algunos, bueno, y digo, tal vez eso, futuros nietos, futuros bisnietos, que de repente encuentren la voz de la bisabuela contando algo en algún lado. Y bueno, pero es lo que nos pasa a nosotros con libros que encontramos de otras... Sí. De otros autores, de otros si no hubieran tiempos. Llegado, claro. Sí. Hablabas también en tu biografía de la continuidad,
no solo de significar a través de la línea y la palabra, sino también de lo que tiene que ver con el proceso de lectura, escritura y la narración oral. ¿Hacés actividades? ¿Participás? ¿No sé, acá en la ciudad? Sí. Te vi en Laberinto Libros, Sí. que fue que te vi y aproveché y dije, está acá. Claro. Por eso fue que te escribí en ese momento. Sí, en general cuando puedo, que si me invitan a algún lado y coincide con que esté, me gusta mucho poner la voz. Y bueno, me parece que estoy en estos primeros años de transición y después ya cuando me acomode, porque bueno, me pasó, que me parece que le pasa a la mayoría de los que se jubilan, cuando recién me jubilé, este es mi segundo año, que me cargué con todas las cosas, viste, como si quisieras hacer todo, no sé, que me anoté en polaco, en inglés, en natación, en pilates, en no sé qué, y de repente estaba cansada de hacer todo lo que me gusta. Claro. Pero bueno, de a poco uno va frenando y va diciendo, no, es la vida, todavía no es que en un año tenés que hacer todo lo que no hiciste en 30. Es que me parece que nos agarra, por lo que he escuchado en otras personas, sí. Hay como un arrebato de decir, ay, bueno, ahora tengo todo el tiempo disponible para hacer todo lo que no hice en tantos años. Pero eso eso es lo que a mí por ahí me da cosas. Yo decía, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no podemos en el mientras tanto aprovechar para hacer otras cosas? Hay que aprender. Y cosas que no nos enseñan a eso. No. Yo, bueno, en mi caso, por ejemplo, mientras trabajaba, que bueno, estaba en la EPET tantos años, incluso junto a otra compañera, yo había armado un proyecto y por suerte me acompañó mi compañera Lali Riestra, siempre de Hierro, en un proyecto que era abrir la escuela los sábados. Bueno, vos lo supiste porque era en el tiempo que estudiábamos, hacíamos la carrera. Y estuve hasta el 2017 abriendo la escuela los sábados. O sea, impensado. En ese momento vos ejercías en la EPET. En la EPET. Claro, vos eras profe en la EPET. Era profe en la EPET. Era un proyecto que se llamaba Escuela Abierta y que bueno, había un taller de dibujo, taller de guitarra, bueno, si cualquiera quería hacer, no sé, un sábado en la escuela estaba abierta. Pero bueno, digo, llega hasta ese punto la alienación que tenemos con respecto a la escuela, porque no me arrepiento del proyecto ni nada, pero es como que la vida pasa por la escuela, nos pasa a los docentes, no le pasa a otras personas. No. Y bueno, y hay que aprender a disfrutar de la vida, de que llegue el fin de semana y que sea tuyo, que el horario, no sé, si tenés una hora entre dos clases, que esa hora sea para vos, no sé, para tomarte un café, escribir, para lo que sea, no, por ejemplo, para corregir o para planificar. Bueno, pero son casi más de 25 años que en los que estamos marcadas por eso, porque... Claro. Quien se jubila de la docencia le pasaron por lo menos 25 años de su vida, y hay gente que mínimo, incluso le ha pasado mucho más, ¿no? Que ha cumplido la edad de trabajo, pero no la edad biológica, cronológica, entonces no ha podido. Pero digo que hay que como comunicar y no sé, de alguna manera concientizar a la gente que hay una vida, durante la docencia también, no, porque a muchos vos escucharás y a muchos les ha pasado eso. Sí. Y bueno, y después en mi caso, cuando me jubilé, como agarré todas las cosas y regalé todos los libros, regalé todo, dije no, ya está, no más. Ahora es otra etapa. Sí. ¿Te tuviste que enfrentar a la página en blanco? ¿Te enfrentás a la página en blanco habitualmente o no? No me ha pasado, no me pasó nunca. Todavía siempre algo surge, siempre tengo algo. Hay una voz literaria que que surge, y eso genera que tengas una rutina para la escritura o simplemente porque ahora estás en otra etapa. Estoy hace un tiempo tratando de escribir semanalmente, siempre escribo algo, trato de como dedicarle un tiempo, tengo algún proyecto y además seguro te va a contar mi hermana, pero bueno, ella lleva adelante hace un montón de tiempo, no sé ahora ya hace cuánto, pero ella proponía en un grupo que había armado María José. Sí, el de escritores de Secretaría de Cultura. Claro. Sí. Consignas. Y después, bueno, hubo alguna clase de malentendido ahí, qué sé yo.
no sé qué pasó, pero la cosa es que hizo como otro grupo, aparte, sí. y bueno, y ahí siempre su idea, que está buena realmente, fue que por lo menos en el mes escribiéramos 2 veces, y decía, bueno, así de esa forma todos los escritores que participen por lo menos van a tener 2 escritos, que si te pones a contar un año, 12 meses, y bueno, tenés por lo menos 24 escritos. Claro. Breves, más largos, depende como vos los quieras hacer, pero los tenés. Y bueno, no siempre ha pasado, o sea, no he hecho todas las consignas, pero siempre están esas pero consignas era que ya da. un buen disparador. Sí, es un buen disparador. Sí, lo es. Sí. Y bueno, y sigue habiendo, se han sumado por ahí algunos otros escritores también. Está bueno. Sobre todo si se escribe y no se juzga, como está la frase ahora de que... Sí. ¿Viste? Sí, porque además lo que pasa también con esto de los grupos es que está bueno que sea algo así, que sea relajado. Yo, por ejemplo, ya no estoy en el primer grupo, porque a mí estas cuestiones de cuando hay malos entendidos, o no sé, gente que se siente agredida cuando nadie hizo nada, es como, no quiero estar en esos lugares. Somos 2. Bien. Sí. Yo para generar este programa tuve que salir a buscar todos los contactos, porque ese grupo éramos como 40 y no sé cuánto. Sí, muchos. Sí, la idea es que no se distorsione el para qué. Claro. ¿no? Sí, y yo creo que entre los que escribimos apoyarnos, porque bueno, es una actividad que es una actividad solitaria, es una actividad singular, porque además cada uno tiene sus gustos, sus temas, sus inclinaciones. Tal cual, sí. Bueno, pero cada quien es merecedor del respeto de todos. Del otro. Sí, siempre. Yo creo que siempre, como pasa en todos los ámbitos, y el de la escritura no es, porque esta tiene todos los ámbitos, digo, siempre hay ciertos recelos en las instituciones escolares, escuchás que hay en el hospital, que hay en la policía. Lo cierto es que no hay una carrera de escritor. Claro. Nadie se recibió de escritor haciendo... Nosotras somos profesoras en letras, cursamos a término 5 años una carrera, y finalmente tuvimos nuestro título, y está el reconocimiento físico que dice, que certifica que vos sos, pero... ¿Y el de escritor? Entonces es re difícil también compartir ese espacio desde justamente desde el respeto hacia lo que puede gustarme o no gustarme, pero el respeto no puede faltar. Sí. No, y además, vamos a decirlo también, hay como una cierta categorización de que es por parte de algunas personas, de que solo es escritor aquel que publicó un libro propio. Y entonces ahí queda de lado, por ejemplo, toda aquella persona que tal vez escribió un montón, produjo un montón de textos y no pudo publicar por X razón, o porque no quiso, por lo que sea. Y entonces es como que la categoría de escritor... se reduce a ese espacio. Sí. Como que se pone en duda, sino, y bueno, son miradas, pero creo que si uno piensa eso, digo, de que solamente son escritores quienes hayan publicado su propio libro, también se puede abstener de opinar en todo caso, o de generar una discusión en un lugar, en un ámbito en el cual no corresponde. Exacto, sí, pienso lo mismo, sí. Adriana, son 20:57, ya estamos llegando casi al final del programa, y la pregunta, justamente porque el programa se llama Los Quijotes de Nuestras Manchas, es ¿cuáles son tus gigantes? ¿A qué gigantes te enfrentás? ¿Qué molinos? Si existen esos molinos. A veces, sobre todo cuando hago alguna clase de escrito que sea muy verosímil, pienso a veces en el juicio de quienes puedan verse reconocidos en ese personaje. Exacto. Eso a veces me da un poco de como que me obliga a modificar algunos aspectos, por una cuestión de prurito, de cómo se sentirá el otro. Sí. Me parece que ese es.
sí, sí. Yo solo trabajé mucho con la idea de lo que es ficción, y desde ahí me he podido argumentar, o sea, he podido armar mi narrativa argumentativa con respecto a lo que escribo sin tratando sin ese temor. Sin ese temor. Me pasó. Sí, yo lo tengo que trabajar en psicólogo seguramente, porque mirá que te estoy hablando de la mirada del otro, el juicio del otro. Me pasó una vez, hace muchos años, de publicar un texto en Facebook, cuando Facebook era donde se podía, publicaba. No tanto Instagram, sino Facebook, Sí. y tener que ponerle, tías, es ficcional. Porque la historia era tan fuerte y tenía tantos datos verosímiles, o sea, porque el efecto yo lo quería buscar, era lo que yo había escrito, que tuve que poner entre paréntesis que ponía, ficcional. Claro, no me pasó, no soy la protagonista, pero porque no está incluido. Yo no digo que todo el mundo lo tenga que saber, capaz que es un error de uno pensar que el otro lo tiene que entender. Sí. Pero pasa con las ficciones que aparecen en la televisión, que tenés un cartel que dice... Igual estoy pensando que me ha pasado algo muy gracioso, que es a veces escribir algo que nada que ver, porque se me ocurrió, y que alguien se sienta... identificado. Claro, y dice, lo escribiste por mí, ¿no? No. No. Y es verdad que no. Claro, y es verdad que no. Sí. A mí me preguntaba el otro día, hace unas noches atrás, mi sobrina... me preguntaba sobre una novela y me decía, ¿y todo eso vos tenés en la cabeza? Y es parte de, lo que pasa es que uno no es que tiene todo eso en la cabeza, uno tiene tanta lectura, porque aparte no hay escritor que no lea, que le digo, hay ideas que surgen y que uno está en este punto de que todo es. No es que estemos al acecho, pero sí estamos en esa búsqueda de ideas que quedan dando vuelta y que después yo las tengo que materializar en el papel. Sí. Después no sé si va a surgir o no va a surgir. Así que bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber sido parte, por compartir tu experiencia, por habernos leído, aunque sea un fragmento hermosísimo. Así que te doy las gracias por haber, y que te animes a publicar y que podamos contarlo al aire de que en algún próximo programa, si Dios quiere, el año que viene, si continuamos, de que sea una linda noticia también. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y gracias a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a chusmear si tenemos por las dudas algún mensaje, si no vamos a ir al cierre. Y al operador siempre también, por supuesto. Bueno, Lili nos manda bendiciones. No me aparece el apellido de Lili, pero bueno, gracias y bendiciones también para ella. Y nos vamos a ir despidiendo también. Vamos a hacer nuestro breve agradecimiento a los Quijotes locales, a Clínica Veterinaria del Sur. Saludamos también a Del Viento Distribuciones, a BISAP Grupo Asesor, a Laberinto Libros. Y que la tinta siga siendo guía, que la duda siga siendo brújula y que cada voz local encuentre su lugar bajo el sol de este barrio donde la imaginación no se cansa de buscar. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa. A nuestras huellas, esas que nacen en los márgenes y laten en lo profundo de nuestra ciudad. Los Quijotes de nuestras manchas. Hasta el próximo martes, cuando otra historia nos convoque.